océano, un mar de nubes de plasma, un desierto sombrío sobre el planeta Solaris. Era extraño, pero este océano parecía reaccionar a nuestra melancolía, como si entrase en nuestras cabezas y diseccionara nuestros sueños, y además hacía que estos nos visitaran. Venían a conocernos, quería que nos expusiéramos a ellos, que les mirásemos a la cara, desarmados, desnudos, para enfrentarnos a ellos, me imagino, y a toda la culpa y pecados que guardamos en ellos. Solo un ser inteligente es capaz de tanta crueldad. Solaris es la tercera película del director soviético Andrei Tarkovsky, basada en la novela de ciencia ficción del mismo nombre escrita por Stanislav Lem. A este escritor polaco, aparte de conocérsele por ser uno de los grandes escritores de ciencia ficción del siglo XX, también se le recuerda por combinar el marcado carácter humanista y filosófico propio de este género con un carácter satírico y humorista. En 1961 publicó su libro Solaris, que fue concebido con un toque irónico que la distanciaba de la ciencia ficción de aquellos años, la cual tenía como receta la introspección humana a partir del contacto con un ser alienígena. En este libro, Stanislav quiso introducir un punto que esta vertiente estaba obviando: cómo establecer una comunicación con un ser que no comprendían, mostrando los límites del racionalismo humano al ser incapaz de comunicarse, en el que el eje central del libro es Solaris y la respectiva ciencia que la diseccionaba, la solarística. Sin embargo, el director soviético no estaba interesado en toda la ciencia ficción que englobaba esta historia, y de hecho, tiempo después diría que todos esos elementos de ciencia ficción presentes en su película, como la nave espacial, distraían la verdadera idea de su obra. Tarkovsky probablemente haya sido uno de los directores más radicales de todo el siglo XX, y para él dirigir significaba una profesión artesanal, tener un boceto con claridad dentro de uno mismo y luego ser capaz de realizarlo con exactitud y sin reduccionismos trabajando con el equipo. Pero Tarkovsky también aspiraba a ser artista, y según él, un director conseguía ser artista cuando metía un sistema de pensamiento propio que dejaba expuesto al público. Para el soviético, tanto la ciencia como el arte eran formas de conocimiento del hombre hacia la verdad absoluta, la ciencia mediante la lógica y el arte mediante la belleza. Y para Tarkovsky, el arte no está sujeto a argumentos racionales y no se apoya ni en conclusiones fijas ni en rígidas indicaciones que hiciesen despertar especulaciones o pensamientos acerca del estado del ser humano en la infinidad del cosmos. El arte no es geometría. Cuando vi una odisea en el espacio, comprendí que quería hacer justo todo lo contrario. Tarkovsky rechazaba frontalmente que en las narraciones se filosofara abiertamente. De hecho, el soviético tenía por escuela particular de arte el libro Guerra y Paz de Tolstoy, y compartía la idea de que los momentos en los que el protagonista filosofaba eran un error. Para el soviético, el arte hace participar del conocimiento de la vida a quien está viendo las obras, creando la única forma de comunicación válida entre artista y espectador, dejando que éste componga con su propia vivencia la unidad de la obra. Pero para recibir el arte se exige una entrega, se le pide al espectador que tenga fe y así revivir la belleza del arte a nivel emocional. Esta es una pequeña parte de la teoría que Tarkovsky daba al cine, teoría que aplicaba en sus películas. Bajo este prisma, no es descabellado decir que películas como 2001 son obras más racionales y su película Solaris sea más emocional, afirmación que personalmente yo pongo en duda. Pero sí es cierto que existe un gran contraste entre ambas. 2001 es un recorrido a lo largo de la evolución y hacia lo que nos deparará el conocimiento y el destino como especie. Solaris es más bien un viaje interno hacia la humanidad. ¿Cómo vamos a comunicarnos con algo que no conocemos si no somos capaces ni de entendernos a nosotros mismos? Chris Kelvin es un psicólogo encargado en marchar a la Estación Espacial de Solaris para investigar los extraños casos que asolan a su tripulación. Kelvin es un ser insensible y frío, ni siquiera es un científico pasional, es un burócrata que se jacta de la indiferencia que le confiere al mundo.
Es el pájaro gris de entre todos estos periquitos que vemos en la jaula. Un tipo que contrasta mucho con el ambiente romántico y nostálgico en el que viven sus padres. Хорошо у вас здесь. Этот дом похож на дом моего деда. Мне он очень нравился. Y мы с матерью решили построить такое же. En ningún momento de esta secuencia ni Chris ni su padre se dirigen la mirada dentro de plano, tratando a él y a su madre con la misma frialdad con la que los burócratas despachan las vivencias de Burton en Solaris, alegando que son alucinaciones. Y consciente de su misión y de que probablemente no vaya a volver a la Tierra, quema todas sus pertenencias, todos sus recuerdos, excepto un fragmento de una película casera, el retrato de su mujer fallecida y la cajita que siempre lleva consigo. Y al llegar a Solaris, empieza su viaje. A Andrei Tarkovsky siempre le costó responder la pregunta ¿para qué hago cine? Pero conseguía encontrar una respuesta a eso cuando los espectadores, después de ver sus películas, se encontraban bajo la impresión inmediata de ellas. Es decir, cuando todavía los espectadores tenían en mente y se sentían aún bajo la influencia de sus películas después de haberlas visto. Y también cuando sus películas evocaban en el público recuerdos personales. En su teoría del cine, el soviético también rechazaba que este fuese una suma de todas las demás artes, como la dramaturgia, la literatura, la fotografía o la música juntas. Para Tarkovsky, el cine tenía su propia naturaleza, y lo comparaba con la dramaturgia tradicional, en la que se unían imágenes por evolución lineal, lógica y consecuente, creando una interconexión exacta y abierta a frías especulaciones reflexivas. En el cine se tenía que desarrollar la lógica del pensamiento humano, determinando el montaje y los acontecimientos. Esto se acercaría más a la lógica poética, en la que existe más emotividad y más estimulación en el espectador, ya que las emociones de éste completaban la totalidad de la obra, y no existe un marco cerrado más allá de la narración. La capacidad que llevaba al cine a ser único y a distanciarse de todas las demás artes era su cualidad de recuperar el tiempo. Para nosotros, el tiempo es un concepto lineal, presente, inmediato y que jamás se recupera, pero existe algo mucho más real, más estable y más duradero que el tiempo presente y que en cierta manera es quien nos define, el pasado. Un pasado almacenado en nuestro ser en forma de recuerdos. El peso material del presente queda reflejado en el recuerdo, retomándonos a las causas y a las consecuencias. En este sentido, el pasado es incluso más real que el presente, ya que es meditado y asimilado. El pasado es quien nos define y quien nos juzga, y esa capacidad de enfrentarnos a nuestro pasado es justo el high concept de Solaris. Después de apreciar el estado ruinoso de la estación espacial y de entrevistarse con sus excéntricos tripulantes, el océano de Solaris hace que Kelvin sea visitado por Harry, su mujer fallecida, no como era realmente, sino tal y como Kelvin la recordaba. Kelvin se encuentra con una proyección de Harry, y ésta empieza a hacerle preguntas y preguntas más allá de lo que debería conocer. Y esto hace que él se exponga, reconociendo cómo ella se suicidó y dejando ver que él siente culpa por ello. Este momento está marcado desde el principio. Harry empieza a humanizarse más y más, hasta comprender que aunque ella ama a Kelvin, él no. Él solo siente culpa. Y aquí es cuando ocurre el clímax de la película. Harry mira un paisaje nevado de un cuadro con detenimiento y empieza a asemejarlo con la película que Kelvin guarda de su juventud. Pero incluso llega a ver fragmentos que no estaban en la película, fragmentos de Kelvin de niño, y Kelvin acaba en su regazo. Y junto a esto, el director nos presenta esta figura, la de una mujer de espaldas, que es una de las imágenes icónicas más recurrentes en la filmografía del director. Una imagen con un sentido sobre todo maternal, que evoca a la madre del propio director, tal y como utiliza en las películas del espejo o sacrificio. Kelvin quiere volver al útero,
ya que él la ve como su madre. Kelvin no la quiere a ella, quiere a su madre y a su infancia. La culpa de Kelvin no reside en Harry, sino en su madre, que, tan atrofiado como está él, no es capaz de recordar el verdadero rostro de su madre y utiliza el rostro de otra persona, posiblemente un amorío anterior a Harry, algo que también es recurrente en la filmografía del director. Ты знаешь, мне очень неловко. Я почему-то... Я совсем не помню твое лицо. Мне работать надо, Харри. Платье ты не сможешь надеть. Комбинезон. Ante esto, Harry decide echarse a un lado para que en el duelo de volverla a perder, Kelvin se dé cuenta de que tiene que volver no a la Tierra, sino a su casa, ese lugar que tantos elementos comparte inexplicablemente con la estación Solaris. Toda la estación está marcada con elementos que hemos visto anteriormente en la casa de los padres de Kelvin, las mariposas, el busto, la jarra de agua, los planos eclesiásticos, el Quijote. Una imagen no debe despertar asociaciones, solo recuerdos de verdad. Todo ello evoca al hogar, que es donde Kelvin necesita ir, y sobre todo, como mejor representado está, es en la cajita. Kelvin necesita volver a crecer. Aunque para muchos Solaris sea la mejor película del director soviético, no es la que mejor retrata su sello autoral, aunque se pueden apreciar los inicios de lo que podríamos calificar como su estilo, como el uso de filtros o texturas que tiñen determinadas secuencias, o los travelling laterales, compuestas en escena casi diseñado por capas paralelas. En Solaris, sobre todo, estos travelling tienen una tendencia mucho más circular, como la tiene la propia estación, y los planos son medios o cerrados, no tan generales, tal vez queriendo evocar un laberinto claustrofóbico sin salida. Otro tema recurrente son los personajes atormentados, desconfiados, escépticos y que su falta de fe siempre les hace mirar con recelo el misticismo en el que se encuentran. El más importante, el tema de la infancia, el tema del hogar, de los sueños, muy unido al director y a su teoría del cine, en el que afirma que los recuerdos con más calado emocional son aquellos que apelan a la infancia. La información narrativa de sus películas es mínima, con parcas palabras que contrastan con la densa intelectualidad de los diálogos, un naturalismo en la imagen compuesta en escena quirúrgicamente establecida, influencia pictórica, el agua, todo Tarkovsky está destinado a despertar una emoción en el espectador. Él no busca hilar significados ni dotar a las imágenes de un simbolismo que ponga a prueba al público. Él no usa el agua para dar un significado amniótico ni depresivo a sus personajes. Lo hace para despertar una emoción. Sus cuadros no tienen un papel en las tramas. Son evocaciones, recuerdos, impresiones, estados, vivencias que fluyen en el tiempo. Un tiempo inmortalizado por el cine. La razón por la que la gente va al cine es para recuperar el tiempo perdido, el tiempo fugado o el tiempo aún no obtenido, y así ampliar sus experiencias de vida humana.